Muy buenas tardes a todos. Agradecer a los que están ahí desde casa conectados o desde las oficinas. Y aquí a los profesores. Hoy tenemos la visita del profesor Remy Valareso de la Universidad de Piura, en su sede de Piura, una muy linda sede que hemos tenido algunos la oportunidad de visitar. El doctor Valareso es uno de los directores de un departamento del área de negocios de esta Universidad de Piura, y hoy nos visita para presentar, ¿verdad?, este paper que está, es un working paper que ya nos va a comentar, ¿verdad?, también de sus coautores que están de alguna manera recibiendo feedback en distintas partes del mundo y que espera prontamente ahí ya ser aplicado en alguna revista. Y espera de nosotros también en estas jornadas que prepara el CEGIN también feedback de su investigación y así poder potenciarlo. Así que nada, Remy. Bueno, gracias, Cristian, gracias a todos por la invitación. En verdad, este es un proyecto que empezamos en el año 2018. Ya venimos casi, vamos a entrar al quinto año, pero la idea que tenemos es publicarlo, mandarlo para una revista a finales de este año. Lo hemos presentado en la Academy, lo hemos presentado en ARCS, y ahí, bueno, en distintos seminarios de otras universidades con mis coautores, que son el profesor Iván Montiel, y la profesora Elena Vidal de Baruch, y la profesora Petra de Rutgers. Y, bueno, este es un working paper que se titula Should I Stay or Should I Go? Strategic Abandonment of Third-Party Certifications. Y básicamente lo que nos gustaría ver ¿cómo se llama? Hoy día discutir un poco, que me den todo el feedback y nos ayuden a mí y a mis autores en cómo podemos mejorar de repente nuestros argumentos teóricos. Y luego, si creen ustedes que es publicable, y si creen en qué outlet podríamos publicarlo, ¿no? Tenemos como un objetivo publicarlo en Strategic Management and Organizational Science, pero no, hemos ido recibiendo también feedback porque a veces no se ajustan al scope de la revista y ustedes con la experiencia que tienen nos pueden decir, oye, sí, no, miren por acá, es un poco lo que queremos ir viendo. Sobre todo hemos encontrado nuevos argumentos porque eso es un estudio cualitativo. Hemos estudiado el fenómeno y básicamente la data o las dimensiones que han ido saliendo emergiendo de la data han ido cambiando en las discusiones que hemos ido teniendo, tanto en los congresos, en las presentaciones con algunos departamentos y con los coautores, y queremos ver estas últimas dimensiones que son el último conocimiento. Muy bien, entonces, ¿por qué hemos decidido estudiar, digamos, las certificaciones de terceras partes, certificaciones tipo ISO, orgánicas, B Corps y eso? Como saben, desde el punto de vista académico, siempre se ha enfocado por qué o cuáles eran los beneficios que traía, por qué las empresas certifican, ¿no? Entonces, desde la teoría institucional, nos dicen pues, que una empresa certifica y al certificar estos certificados de terceras partes, pues gana una legitimidad. Desde el punto de vista de la teoría de recursos y capacidades, la empresa obtiene una competencia. Desde la teoría de signaling, certificado pues envía una señal al mercado, ¿no? Una señal sobre una característica que no pueden ver sus distintos stakeholders. Y desde la teoría de costos de transacción, pues permite la reducción de los costos de transacción del certificado en sí. Entonces, básicamente, lo que vemos es que hay una reducción de asimetrías de información ex ante a una característica que no pueden observar los distintos stakeholders, y por lo tanto, desde ese punto de vista teórico, las empresas deciden sacar un certificado. Desde un punto de vista también gerencial o directivo, cada vez está tomando más importancia la certificación. Si uno ve el Ecolabel Index, en la página web de Ecolabel Index, hay más o menos 429 etiquetas, certificados que existen a nivel global, entonces muchos gerentes o directivos no saben, oye, ¿qué certificado debo sacar? ¿Qué está pasando? Hay mucho por elegir, ¿no? Entonces, como que está tomando importancia por ese. Entonces, ¿por qué decidimos estudiar, más bien en el caso contrario, por qué dejan las empresas de manera voluntaria la certificación? Y bueno, les quería contar un ejemplo, una anécdota que tuvimos de cómo entramos al proyecto. Vinimos a una conferencia de B-Academics, acá en, ¿cómo se llama?, en Santiago, y conocimos al gerente, al CEO de una empresa vitivinícola orgánica, una de las más grandes a nivel mundial, que es justo chilena,
Y hablando con él, nos comentaba pues, que debido a estas prácticas orgánicas que tenían, a toda la visión que tenían holística sobre el tema medioambiental, en su momento decidieron certificar el ISO 14001 para enviar, digamos, una señal al mercado que tenía una política establecida en temas medioambientales y, digamos, que les empiecen a comprar, etc. Pero lo que nos llamó mucho, nos intrigó, digamos, fue que luego de 14 años, o sea, de haber pasado casi 5 recertificaciones del ISO 14001, ellos decidieron de manera voluntaria abandonar. O sea, eso nos llamó un poco la atención. ¿Ok? Como anécdota, nosotros empezamos primero estudiando por qué las empresas dejaban la certificación B. Porque nos llamaba la atención que muchas empresas sacaban B, pero en muy corto plazo iban dejando. Pero digamos que no veíamos que B era algo muy legitimizado, que muchas empresas eran B a nivel global como eso. Y justo acá es donde se nos presenta esta como ejemplo, oportunidad y nos empezó a llamar la atención. Entonces, claro, la pregunta que nos hicimos en la investigación fue, oye, ¿qué es lo que está llevando a que las empresas de manera voluntaria dejen este tipo de certificados, ¿no? Entonces, básicamente el objetivo del estudio es entender esos mecanismos que llevan a que las empresas abandonen esos tipos de certificados, específicamente el ISO, y básicamente estudiar el fenómeno de la desertificación que le llamamos, ¿no? Entonces, teóricamente siempre se ha enfocado por qué las empresas buscan la certificación. Básicamente queríamos ver si hay los beneficios o los costos de la certificación es como un espejo de la desertificación, y si eso salía, como que no había nada interesante teóricamente, porque es lógico, oye, ya no me funciona comercialmente, entonces lo dejo, entonces era como que no había nada interesante, o si había algo adicional. Entonces, como no existen bases de datos, como es algo que nadie comunica cuando deja la certificación, decidimos hacer una investigación cualitativa, y nuestra estrategia de investigación fue la siguiente, ¿no? Utilizamos lo que es el Ground Theory Approach, dentro del contexto ISO 9001 e ISO 14001. ¿Por qué? Porque son los certificados que están ampliamente usados en el mercado. Además, son generalmente a nivel de fábrica o de empresa, digamos, o sea, a nivel de la organización, y han sido utilizados dentro del contexto altamente estudiado en management, ¿no? ¿Cómo hemos obtenido la data? Hemos hecho entrevistas semiestructuradas, con preguntas abiertas, y básicamente a Elite Informers. Los Elite Informers son, desde la literatura cuantitativa, son las personas que han pasado por el fenómeno. Entonces hemos buscado a las empresas que han dejado la certificación y hemos entrevistado al CEO, al gerente de calidad, al equipo encargado de la certificación y a la alta dirección. Entonces, seguimos un sampling teórico donde lo que hacíamos era buscar a las empresas que habían pasado el fenómeno o conocían algo del fenómeno. A veces también se generaba el snowball sampling. O sea, por ejemplo, un directivo me decía, oye, mi competidor o tal empresa o mi amigo tal también ha dejado la certificación. Entonces íbamos como que haciendo el trabajo de esa manera. ¿A quienes hemos entrevistado? Empresas que han dejado la certificación, consultores ISO y empresas que mantienen la certificación también para entender un poco cómo ellos manejan. Las empresas auditoras, por ejemplo, Veritas, SGCS, empresas que nunca decidieron sacar la certificación en estas industrias importantes, y gremios empresariales. Básicamente hemos tratado de entender todo el ecosistema, si lo queremos ver de esa manera. ¿Cuál es el sample? La muestra, pues hemos tenido 2 olas de entrevistas. La primera ola la hicimos entre septiembre del 2018 a marzo del 2020, donde entrevistamos un total de 26 empresas, que están ahí especificadas en la tabla, y luego, cuando nos encierran por COVID, tuvimos una pequeña suerte de poder hacer las entrevistas por Zoom, porque muchos de los directivos andaban aburridos. Entonces, nos sirvió, quieran o no, nos ayudó mucho obtener la data. Y sobre todo hacer las entrevistas, porque muchos, o sea, eso era como que en conversaciones de almuerzo, de reuniones amicales, donde nos íbamos enterando quién había dejado o no, o si podíamos entrevistar. Entonces, ¿qué es lo que hemos ido encontrando? Digamos, voy a ir referente ya a los resultados. La primera dimensión teórica que ha emergido de la data, cuando hemos analizado todas las codes,
porque en total tenemos, perdón, 49 empresas que hemos entrevistado en total, con 3.120 minutos de grabación que las hemos escuchado, hemos codificado, hemos hecho los árboles de codificación, que si quieren después les puedo ir mostrando, pero hemos encontrado 3 dimensiones teóricas. La primera dimensión teórica que ha surgido de la data o que ha emergido de la data es lo que nosotros hemos denominado el legitimacy delusion, que está ampliamente escrito, o sea, no es algo nuevo, sino como que valida un poco lo que ya se estaba escribiendo en la literatura. Y esta legitimacy delusion ocurre con 2 dimensiones de segundo orden. Una primera que le llamamos el valor absoluto, el absolute value, que lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? O sea, una empresa certifica ISO, lo que empieza a ocurrir es que todas las empresas certifican ISO. Entonces, como el certificado pierde su valor absoluto, o sea, pierdo yo competitividad con mis competidores, ya no tiene valor, entonces decido dejar. Y el segundo que emerge dentro de esa dimensión es el que llamamos relative value, que es lo últimamente está ocurriendo, que también ya se está escribiendo, es que más bien están apareciendo certificados alternativos, específicos a la industria, que miden output directo, o sea, yo ya no quiero tener, a los stakeholders ya no les interesa de repente tanto el ISO 14, sino les interesa la huella de carbono. Entonces la empresa quiere ir a huella de carbono, huella hídrica o certificaciones específicas de la industria. Entonces, como valor relativo el ISO está perdiendo, digamos, ese valor, y pues lo que está ocurriendo es que una vez que se diluye esa legitimidad en la certificación, las empresas deciden dejarlo de manera voluntaria. Ejemplos de codes o citas que hay de ahí en la... Disculpen que no se ve ahí. Creo que sí lo ven en la... Sí, en casa se va a ver. Eso es... Bueno, eso lo va a tirar por allá. Ahí, perdón. Aquí estamos moviendo un poquito las cámaras. Disculpen. Para que... Es que no corre. Debe ser lo máximo ahí que llega. Ahí arriba de la parte negra, ahí sí. No. O tómalo de la pantalla, de la misma pantalla de cámara. ¿Ahí? Ahí está. Entonces, ejemplos de citas que han salido ahí, por ejemplo, ¿no? El ISO Certification has become como una certificación muy masiva. Eso nos lo dice una empresa que tuvo el ISO y otra empresa, una industrial en este caso, ¿no? Que las empresas están yendo a certificaciones más específicas en su industria. ¿Ok? La segunda dimensión que emerge, digamos que acá es un poco donde ya nos gustaría un poco ir recibiendo el feedback, si quieren al final les enseño el modelo y ahí lo vamos viendo, es lo que hemos denominado el legitimacy substitution. O sea, hay una sustitución de la legitimidad. Aquí es importante mencionar que la empresa sí le dice a sus stakeholders que está dejando la certificación. O sea, no hay asimetría de información entre las partes. Entonces, hay 2 subdimensiones de segundo orden que emergen. Una primera que le llamamos nosotros el trust base, ¿ok? Voy a ir acá para mover esto para acá. Todavía no lo puedo mover. Bueno, ¿qué es decir? Se origina producto de la confianza que tiene la empresa por trabajar ya tiempo con ese stakeholder o con ese cliente. Como yo ya te conozco, ya venimos trabajando hace buen tiempo, me has ido cumpliendo con la calidad, ¿no? Conozco que no contaminas, entonces me da lo mismo que no lo tengas, entonces lo dejo. ¿Ok? Otro dato importante es que las empresas que han dejado la certificación son empresas que por lo menos han pasado 2 recertificaciones. O sea, no es que hayan sacado por un contrato y ahí la hayan dejado. ¿Okay? Y el otro tema que le llamamos es el reputation base, que está en función de un tema de reputación, ya sea por marca, por algún tipo de recurso que tiene la empresa que le da ese nivel reputacional. Entonces también, digamos que lo que ocurre es que cuando no hay esas asimetrías de información expuesta a la certificación, la empresa en un comienzo nosotros le llamábamos un waiver, porque era que la empresa le decía a su stakeholder, voy a dejarla, y la empresa le daba un waiver, como decir, ok, no te preocupes. Pero lo hemos pasado a esa sustitución porque le está sustituyendo, creemos que por la confianza o la reputación que tiene la empresa, y por lo tanto eso le abre el camino fácil de dejar en este caso la certificación, ¿no? Y la tercera, acá hay algunos ejemplos de citas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta empresa logística que había dejado el ISO, que hay un tema de confianza,
otro donde han demostrado ya el conocimiento en ejecución de esta empresa energética, que también había dejado el ISO, ¿no? Y en el caso no del trabajo que van haciendo Solvente, etc. ¿Okay? Y luego nuestra tercera dimensión, que es lo que nosotros llamamos el Legitimacy Exchange. Que en este caso sí hay asimetrías de información, es decir, el cliente no le dice a sus stakeholders que ha dejado la certificación. Y entonces emergen como que dos subdimensiones que le llamamos. Uno, el paltering, porque no hemos querido decir que la empresa mienta, sino que la empresa como que miente a medias. O sea, no te dice toda la verdad, ¿no? Por ejemplo, tú tenías certificadas las distintas fábricas a nivel, no sé, en Estados Unidos, en Perú, en Brasil, en España, y ¿cómo se llama?, en Finlandia, y decides dejar el certificado solamente de la fábrica ¿cómo se llama?, de Perú. Pero en el momento que tu cliente te pregunta, oye, ¿tú tienes el ISO 14001? Tú le dices, sí, efectivamente, no está mintiendo porque lo tiene, pero no está especificando que ya no la tiene en Perú, ¿no? O sea, como cosas así. O a nivel de lo que ocurre también a nivel de procesos, ¿no? O sea, muchas veces uno certifica el ISO para toda la empresa y no dice que ya dejó, no sé, la de ventas o la de contabilidad y se queda callado, pero a la hora que te preguntan en el check, tú pones que sí, que efectivamente. Entonces le hemos llamado paltering, es un término que le hemos sacado de un poco de lo que es government, llaman, no sé, porque no es mentira, porque no estoy mintiendo, ¿no? O sea, hay como que te está diciendo una media verdad. Y lo segundo es en tema de omisión, que significa que cuando la empresa obtiene el ISO, lo comunica a todo el mundo, ¿no? Sale la foto, acá. Pero una vez que lo dejan, nadie se entera. Es más, yo les cuento como una anécdota. A una minera grande, me acuerdo, conocí a uno de los presidentes, al presidente directorio de esta minera, y le digo, oye, mira, me interesa, ¿cómo se llama?, hacer una entrevista, porque me he enterado que ustedes han dejado el ISO. Porque a través de las memorias me puedo dar cuenta que había un momento que no hablaban de ISO. Entonces, dice, eso es imposible. O sea, nosotros tenemos ISO, o sea, no me digas que no tenemos ISO. Bueno, le dije, bueno, de repente sí, puedo haberme equivocado, no quise como que insistir, y era algo, o sea, hablé con el área, digamos, ya con el CEO y con los gerentes, habían dejado el ISO hacía 3 años atrás, y el directorio no tenía idea, o sea, ni siquiera se comunica internamente. Es otra cosa que hemos ido viendo. En el caso de un banco, habían dejado la certificación y los trabajadores del banco seguían teniendo el papelito de somos ISO 9001 en sus escritorios pensando que seguían con ISO, ¿no? Entonces hay como que un tema de omisión, le llamamos, de que no comunican, ¿no? Entonces, en ese caso sí vemos que la empresa actúa de una manera más bien oportunista, producto de esas asimetrías de información ex post, porque no muchos controlan, y eso ocurre cuando hablas con otras partes, digamos, del ecosistema, que no ven, por ejemplo, que el certificado ISO se tiene que renovar cada 3 años, que el certificado ISO es digamos, por operación o por línea de producto, etc. Entonces, eso permite que más bien la empresa abandone de manera silenciosa, ¿no? Y ahí hay algunos ejemplos de otros codes, ¿no? Por ejemplo, en el Specific Location, en esa agroindustria, o en el caso del proceso, ¿no? En el caso de esa empresa industrial que no comunican a sus clientes cuando dejaron, o no le contaron a ninguno de sus stakeholders, y los clientes siguen pensando que sí es certificado, no comunican. Entonces, esos son un poco los determinantes que hemos encontrado que podrían explicar por qué las empresas abandonan de manera voluntaria el legitimacy dilution, el legitimacy substitution y el extension, ¿no? Y esto es un poco el modelo que estamos planteando, sobre todo en el tema de la sustitución y la extensión, que creemos que podría ser nuestro aporte teórico. Entonces acá es donde un poco me gustaría discutir, porque eso es un contexto específico que es el ISO. La pregunta es, para hacer ese aporte teórico, ¿en qué otros contextos de repente, no sé, pienso en la gestión contable, en qué otros contextos ustedes creen que se pueda dar esta situación donde, por ejemplo, hay un caso de asimetría de información porque el stakeholder no verifica, por eso lo ponemos como una mediadora, y eso lleva a que se extienda la legitimidad a pesar que no tenemos lo que envía la señal, ¿no? Porque ese factor que envía la señal, que sería el certificado, ya no existe más, o sea, pero
Lo que te da antes la legitimidad, tú la sigues extendiendo a pesar que ya no tienes la señal. Y lo segundo es cuando no hay asimetrías de información, y por eso ponemos que el stakeholder ya tiene el conocimiento de esas características que no se ven, le dan ese como waiver, le llamamos, y eso lleva al substitution, ¿no? Entonces, un poco de conclusiones. Hemos identificado, pues, que los determinantes de por qué dejan la certificación las empresas no es necesariamente, o no es el espejo de por qué certifican. Creo que lo interesante es estas dimensiones de extensión y sustitución y legitimidad dentro de la teoría institucional que un poco nos ha hablado. Y lo otro que es interesante es que la señal del certificado está separado de la legitimidad que te da. O sea, como que ahí es donde también estamos tratando de hallar qué se puede, ¿no? Y bueno, lógicamente hay un ciclo de vida, hay como un ciclo de vida en las asimetrías de información cuando hablamos de certificación, porque siempre uno ha estudiado, cuando yo certifico, bajo a cero prácticamente la simetría de información, pero después hay unas ex post que son dinámicas que pareciera que no se han ido observando, y muchas gracias, voy a olvidar toda.